Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y durante el transcurso de esta semana. Vamos a estudiar algunas de las profecías grandes de la Escritura y algunas doctrinas especiales para este tiempo. Pero esta mañana, en realidad, el tema no es parte de la serie que vamos a trazar en la campaña. Vamos a estudiar una parábola de Jesús, pero antes de hacerlo queremos tener una oración, así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa para abrir tu santo libro y escuchar tu mensaje para este tiempo. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, capacítanos para vivir en armonía con tu voluntad. Gracias te damos por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. La parábola que vamos a estudiar se encuentra en Mateo 22 y vamos a leer para comenzar los versículos 1 al 14. Mateo 22, 1 al 14. Y a medida que leemos este pasaje, quiero animarles que usen su imaginación para ubicarse en el escenario que describe esta parábola. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es una de las parábolas largas de Jesús. Ahora lo que queremos hacer es desmenuzar los detalles de la parábola para ver qué mensaje tiene para nosotros hoy. Y lo vamos a hacer yendo versículo por versículo para determinar el mensaje de Jesús para nosotros hoy.
Así que comencemos en el versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el rey de los cielos es semejante a un rey. El rey representa a Dios el Padre. Es importante interpretar los símbolos de la parábola. Es decir, el rey es un símbolo del Padre, que hizo fiesta de bodas a su hijo. El hijo de la parábola representa a Cristo Jesús. Ahora, si se va a hacer una boda, hay que mandar invitaciones. Así que dice en el versículo 3, y envió a sus siervos para llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora, la pregunta clave es: ¿quiénes son los mensajeros que fueron enviados para repartir la invitación? 3 grupos. El primer grupo se menciona, o persona, mejor dicho, Juan 1, 6 y 7, nos dice quién fue el primer personaje enviado para dar la invitación a la boda del hijo de este padre. Dice en Juan 1, 6 y 7, recuerden la palabra enviar, enviados es la palabra clave. Dice en Juan 1, 6, hubo un hombre, ¿qué cosa? Enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, el primero que da la invitación es Juan el Bautista, invitando a la boda que se va a celebrar de Cristo Jesús. Pero hubo un segundo grupo. Mateo 10, 5 al 7. Mateo 10 y el versículo 5 hasta el versículo 7. Se refiere a los 12. Dice allí en el versículo 5, a estos 12, ¿cuál es la siguiente palabra? Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ahora escuchen esto: por camino de los gentiles no vayáis. La palabra camino se refiere a los gentiles, recuerden eso, muy importante. Jesús le dice a los 12, por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id, son enviados, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En segundo lugar, los 12 son llamados para anunciar que viene la boda. Pero hubo un tercer grupo que fue enviado para invitar a la gente a la boda. Lucas 10 y el versículo 1 tiene el nombre de ese grupo, el grupo de los 70 que fueron llamados por Jesús. Dice allí en Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes, ¿cuál es la siguiente palabra? La palabra clave, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, es decir, antes de Jesús, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El rey, el Dios el Padre, va a hacer una boda para su hijo, manda a Juan el Bautista, manda a los 12, manda a los 70 para repartir las invitaciones a la boda. Pero nos dice que los invitados rehusaron reunirse para la boda. Pero el rey no se rindió. Vamos al versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, un segundo llamado, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid
a las bodas. Yo pregunto, ¿la boda todavía se había realizado? No, la boda no se ha realizado todavía. Y noten que el texto dice que los toros y animales engordados ya habían sido muertos para este momento. ¿Qué representaban los sacrificios de toros y animales engordados? Representaban el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Es decir, cuando se da el segundo llamado, ya Jesús ha muerto. Nota lo que dice Isaías 53 y el versículo 7. Isaías 53, 7, sobre lo que representan los sacrificios de los animales. Dice, hablando de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, el segundo llamado se hace después que los toros y animales engordados han sido sacrificados, que representan el sacrificio de Jesús. Es decir, los primeros mensajeros son enviados para llamar a los judíos a la boda antes que Jesús muere. El segundo grupo que es enviado para invitar a la boda son enviados después que el Señor Jesucristo muere en la cruz. Ahora la pregunta clave es ¿cómo respondieron al segundo llamado? Dice en el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y mataron. Es decir, el segundo llamado a la boda fue rechazado también. Ahora yo pregunto, después que el Señor Jesucristo murió, ¿envió Jesús a otros mensajeros a la nación judía para que la nación judía viniera a la boda? Absolutamente. La puerta de la gracia no se cerró para la nación judía sino hasta el año 34 de la era cristiana. Vayan conmigo a Mateo 23 y el versículo 34, a donde se habla del segundo grupo de mensajeros que son enviados después de la muerte de Jesús para convocar a los judíos para que vengan a la boda. Dice allí en el versículo 5, en Mateo 23, 34, aquí está hablando Jesús poco antes de su muerte. Por tanto, he aquí, yo os envío. ¿Qué cosa dice Jesús que les va a enviar? Profetas. ¿Quiénes más? Y sabios. ¿Y quiénes más? Y escribas, teólogos. La palabra escribas eran los teólogos. Y escribas. ¿Y de ellos qué iban a hacer? A unos mataréis y crucificaréis. Y a otros ¿qué? Azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, ¿quiénes son los profetas que son enviados al pueblo de Israel? ¿Saben cuál fue el último profeta que Dios envió a Israel? Esteban. ¿Tuvo Esteban una visión del cielo como profeta? Sí, Señor. ¿Qué hicieron con él? Lo apedrearon. ¿Quiénes eran los sabios que fueron enviados a los judíos después de la muerte de Jesús? La Biblia dice en el libro de Hechos que los 7 diáconos eran hombres llenos de sabiduría. Fueron enviados después de la muerte de Jesús. ¿Quiénes eran los escribas? Los teólogos. Alguien como el apóstol San Pablo, quien estuvo presente en el martirio de Esteban. Yo pregunto, ¿quiénes serían los que fueron matados y crucificados? Personajes como Santiago y Pedro fueron martirizados. Cuando dice que a otros iban a azotar, ¿quiénes fueron azotados? Juan, Pedro, Pablo, Silas, azotados en las sinagogas. ¿Quién fue el que persiguió de ciudad en ciudad? Saulo de Tarso, ustedes lo saben. Es decir, después de la muerte de Jesús,
Se mandaron otros mensajeros, sabios, profetas. Pero los que fueron convidados hicieron lo mismo con ellos que habían hecho en el primer llamado. Ahora quiero que noten cuál fue el fruto de esto. Versículo 7. Y al oírlo el rey, ¿quién representa el rey? Dios el Padre. ¿Qué le pasó? Se enojó. ¿Tenía derecho de enojarse? Imagínense, convoca a la boda de su hijo y manda un llamado, nada. Muere, el Mesías manda a otro grupo, tampoco. Así que ahora se enoja y va a hacer algo con esas personas a quienes invitó. Dice, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ¿qué? Sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿A qué evento se refiere eso? A la destrucción de Jerusalén en el año 70. Fíjense que Jesús aquí está siguiendo una trayectoria historicista, podríamos decir. Empieza antes que Jesús muere, luego Jesús muere, se da otra invitación, rechaza la invitación y como resultado ahora la nación judía es rechazada, la ciudad de Jerusalén es quemada en el año 70. ¿Por qué razón? Lucas 19, 41 al 44 nos dice por qué razón es que los que recibieron las primeras dos invitaciones, su ciudad fue destruida. Dice Lucas 19, 41, aquí Jesús está bajando la cuesta del Monte de los Olivos para entrar al templo por última vez. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, está hablando de los ejércitos romanos, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a la tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora viene la razón: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por haber rechazado la invitación a la boda. Así que se va a hacer la boda. Las primeras dos invitaciones fueron rechazadas. ¿Qué se va a hacer ahora? Vamos al versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Para este tiempo se ha hecho la boda todavía. ¿Se ha hecho la boda? No, no se ha hecho la boda. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿cuántas veces fueron convidados? 2 veces, mas los que fueron convidados no eran, esa palabra clave. Cuando estudiamos la Biblia hay que buscar palabras claves. Las primeras 2 invitaciones fueron a personas que no eran ¿qué? No eran dignos. Así que dice, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Me pregunto, ¿quiénes son aquellos que debían ser dignos? Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 5 y 6. Y luego vamos a leer los versículos 11 al 15. Mateo 10, 5 y 6. Y luego los versículos 11 al 15. Ya leímos algunos de estos versículos hace unos momentos. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo ¿qué cosa? Por camino, se refiere a los gentiles cuando se usa la palabra camino, no olviden eso. Por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos ahora al versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea. Están yendo a las ovejas perdidas de Israel.
¿Quiénes eran los dignos? El pueblo literal de Israel. Así que dice, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa vendrá sobre ella, mas si no fuere ¿qué? La palabra clave otra vez. Si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Quiénes eran los que debían ser dignos? El pueblo judío. ¿Fueron dignos o no fueron dignos? No fueron dignos. Así que hay que hacer la boda, pero los convidados no vinieron. Así que ¿qué se puede hacer? Bueno, ahora hay que ir a los caminos. Noten el versículo 9. Y pues a las salidas de los que. ¿Quiénes son los de los caminos? Los gentiles. Yo pregunto, ¿a dónde va el evangelio cuando el pueblo judío fue rechazado como los mensajeros del Señor? A los gentiles. Así que dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora mi pregunta es, ¿para este momento todavía ha ocurrido la boda? No, todavía se están pasando las invitaciones. Ahora, ¿de quiénes estaba hablando Jesús cuando mandó a salir a los caminos y llamar a las bodas a ciertas personas? Se estaba refiriendo a los gentiles. Noten Mateo 8, 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12. Aquí Jesús habla de los que van a venir de los caminos. Dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Mas quiénes? ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que recibieron las primeras dos invitaciones. Mas los hijos del reino serán echados ¿qué? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Es la misma expresión que aparece en la parábola? ¿Sí o no? Lo leímos. Vamos a Lucas 13, 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Amplía un poco más lo que acabamos de leer de Mateo, el capítulo 8. Lucas 13 y el versículo 22. Dice allí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Son ciudades y aldeas de los judíos. Enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia, ¿quién es el padre de la familia? Dios el Padre, muy bien, se haya levantado y cerrado ¿qué? La puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ahora, ¿a quiénes se refería Jesús cuando dijo que va a haber un momento en que se va a cerrar la puerta y la gente va a querer entrar y ya no va a poder entrar? ¿A quiénes se refería Jesús? Sigamos leyendo. Noten lo que dicen aquellas personas a quienes se les cierra la puerta. Delante de ti hemos ¿qué? Comido y bebido. Yo pregunto, estas personas que están fuera de la puerta cuando la puerta se cerró, ¿esas personas estuvieron presentes cuando Jesús estuvo en la tierra? Sí, porque dice, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas ¿qué? Enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahora viene la expresión, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros, que son los gentiles, que serán primeros, y primeros los judíos, que serán ¿qué? Postreros. ¿Están captando el punto? Ahora, poco antes de Jesús morir, Jesús contó la parábola de los obreros de la viña. Y quiero que noten cómo concluye esta parábola en Mateo 21, 43 y 44. Saben que conmigo tienen que traer la Biblia, ¿verdad? Porque lo que hacemos es trazar el mensaje de la Biblia. Dejar que la Biblia hable, porque ahí está el poder. El poder no está en el predicador. El poder está en la palabra de Dios. Noten Mateo 21, 43 y 44. Jesús está hablando a los líderes de la nación judía. Por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué cosa? Quitado de vosotros y dado a gente. La palabra gente en griego es la palabra ethnos, que significa los gentiles. Es decir, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El reino le iba a ser quitado a los que recibieron las primeras dos invitaciones, ¿sí o no? Sí. Ahora, noten Hechos 13, 46 y 47. Hechos 13, 46 y 47. Aquí Pablo y Bernabé están predicando, y los judíos a quienes se les dieron las primeras dos invitaciones están causándole problemas a Pablo y Bernabé. Y fíjense lo que dicen estos apóstoles. Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase ¿qué cosa? ¿Quiénes recibieron las primeras dos invitaciones? El pueblo judío. Que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, rechazaron las primeras dos invitaciones, ¿verdad? La desecháis y no os juzgáis. ¿Cuál es la palabra clave ahora? Dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan la fórmula bautismal? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, que tiene que ver con el mensaje a los gentiles. Ahora vamos al versículo 10. ¿Vamos bien o no? ¿Dónde comienza? Con el primer llamado antes de Cristo morir. Luego Jesús muere. Se da una segunda invitación. Sabios, profetas, los maltratan. Así que ahora el Señor Jesucristo dice: bueno, ahora vamos a destruir la ciudad de los que rechazaron las primeras dos invitaciones. Y el mensaje va ¿a quiénes? El mensaje va a los gentiles. ¿Todavía se ha realizado la boda? No. Noten el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, ahora el mensaje está yendo ¿a quiénes? A los gentiles. Pedro, Pablo, Bernabé, todos los que se mencionan en el libro de Hechos de los Apóstoles son los siervos que ahora van por los caminos a los gentiles. ¿Y qué hicieron? Juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, ahora esto es clave, juntamente ¿qué? Malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Para este momento se ha realizado la boda? No. Cuando se está predicando el evangelio a todos los gentiles del mundo, después del día del Pentecostés, todavía la boda no ha ocurrido durante toda la dispensación cristiana, cuando se está proclamando el evangelio de Jesús. Y fíjense que aquí dice que se da la invitación, y la invitación reúne gente buena y gente mala. Y ustedes, bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos a Mateo 13, 47 al 50. Mateo 13, 47 hasta el versículo 50. Otra parábola de Jesús. Y la voy a interpretar brevemente porque tenemos que mantenernos de acuerdo al tiempo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red
El tirar la red representa la predicación del evangelio. Fue echada en el mar. ¿Quiénes echan la red al mar? Oh, los pescadores de hombres, los seguidores de Jesús, echan la red. ¿Y qué clase de peces recoge la red cuando se predica el evangelio? Oh, toda clase de peces. Y una vez llena, ¿a dónde se echan los peces antes de llegar a la playa? En el barco. En el barco. ¿Saben lo que representa el barco? La iglesia. Los pescadores son los discípulos. El echar la red es la predicación del evangelio. El barco es la iglesia a donde se ponen los peces. Los peces representan a las personas y el mar representa a la humanidad. Y cuando se echa la red y se predica el evangelio, reúne peces buenos y peces malos. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que separar a los peces buenos de los peces malos. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo, es decir, en el juicio final. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo he visto esto en persona, este asunto de la pesca. Cuando yo estaba creciendo en Venezuela, todos los años nuestra familia iba de vacación a la isla de Margarita. Y una de nuestras actividades favoritas era ir bien tempranito, como a las 4 de la mañana, a una playa que se llama El Tirano, para ver entrar a los pescadores. Los pescadores entraban con su red, la habían echado durante la noche, y cuando llegaban a la playa, estaban todas estas diferentes clases de animales marinos. Había un pez así, con una cabezota bien grande y un cuerpo bien delgadito, le dicen sapo. Había cazones, que son tiburones chiquitos, había estrellas de mar, había toda clase de animales marinos. Y lo que hacían allí era que tenían canastas y los peces buenos que podían llevar al mercado los echaban en una canasta y lo que iban a botar lo echaban en otra canasta. Es decir que todavía, aún en esta época de la historia, hay pescadores que pasan por la misma experiencia que mencionó Jesús. Ahora yo pregunto entonces, todos los que fueron convidados a la boda, que han sido convidados a la boda durante este periodo de la predicación del evangelio, todos los que han entrado a la iglesia son todos pececitos buenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una separación. Ahora vamos al versículo 11. Este versículo es clave. El juicio investigador, que se ha criticado mucho, aún dentro de la iglesia, dicen, no, eso del juicio investigador, eso nos quita la seguridad de salvación, etc. Dice, recuerden, todos los invitados están ahí. La boda todavía no ha ocurrido. Entró el rey para ver a los convidados. Ahora, debo decirles algo. En el griego hay varias palabras que se traducen ver. La más común es blepo, mirar. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra theaomai. Según los léxicos, significa observación intensiva, completa, meticulosa, reflexiva y abarcante. Es decir, una mejor traducción sería: el rey entró para investigar o para examinar a los convidados. Y ahora hay un problema. Y vio allí, versículo 11, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Yo pregunto, ¿eso está pasando después de la segunda venida? O sea que toda la iglesia va al cielo, buenos y malos. Y entonces cuando todos están allá en el cielo,
Entonces sale el rey para investigar a los que están allí. Y hay uno que se coló ahí. ¿Cómo entraste tú al cielo? Regrésate a la tierra. No. Este es un juicio que se hace en el cielo para examinar si la profesión de la persona fue genuina o no, antes de que Jesús regrese. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es un juicio investigador, en otras palabras. Dios va a examinar a cada persona que profesó el nombre de Cristo Jesús, sin excepción. Porque hay creyentes genuinos y hay creyentes falsos en la iglesia. Y hay que hacer una obra de separación. Ahora, ¿qué representa el manto? Quiero leer del libro Palabras de Vida del Gran Maestro 2:51 y 2:52. Escuchen esto. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios. Los convidados que aceptan el mensaje de la predicación del Evangelio, dice, profesan servir a Dios. Y es más, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Saben que cuando una persona se bautiza, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero ahora dice, pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Hay que separar los peces. Y yo me quedo maravillado de ver la cantidad de parábolas de Jesús que hablan de este momento del juicio. Muchísimas parábolas de Jesús. Sigue diciendo, antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos, otra palabra sería digno, para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo, en la nube del cielo. Porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si Jesús trae la recompensa cuando regresa, tiene que haber decidido de antemano cuál es esa recompensa en el juicio. ¿Cuántos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo? 2 Corintios, voy a mencionar rápidamente estos versículos. 2 Corintios 5:10. Todos, es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que se va a evaluar en el juicio? La gente dice, es mi fe la que se va a evaluar en el juicio. No, Señor, no es la fe nuestra que se evalúa en el juicio. Porque la fe es algo interno. ¿Qué es lo que demuestra que nosotros tenemos fe? Nuestras acciones. Si van a Hebreos 11, van a encontrar en Hebreos 11 que todos los héroes de la fe están haciendo algo. Por fe Noé construyó, por fe Abraham salió, por fe Abel ofreció. Su fe fue demostrada por sus obras. El hombre no es salvo por obras, pero si tiene fe, las obras vendrán. Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Eclesiastés 12:14 dice, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Cuando Jesús venga, dice que va a dar su galardón de acuerdo a la obra de la persona. Mateo 7:21 al 23 habla de un grupo de personas que dicen, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Eran cristianos, profesos. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, obradores de maldad. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿O todos los pececitos son buenos? Ojalá que todos fueran buenos. Pero hay peces buenos y hay peces malos. En 2 Corintios yo pregunto, ¿hay cristianos que se disfrazan que como si fueran verdaderos cristianos y no lo son? Lógicamente que sí. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. En la iglesia hay trigo y cizaña, sí. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas, ¿cómo no?
Por eso hay que hacer la obra de separación. El juicio sencillamente demostrará, mis queridos hermanos y hermanas, quién en verdad se arrepintió de sus pecados, quién los confesó, quién confió en Jesús, se bautizó y vivió una vida cristiana consecuente que fluye de la fe. La hermana White escribió algunas cosas muy interesantes en cuanto a lo que se va a evaluar en el juicio. Palabras de vida al gran maestro, página 252. Escribió la sierva del Señor: mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos los profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Y ahora escuchen bien. Y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. ¿Han notado ustedes las parábolas que contó Jesús después que dio las señales de su venida en Mateo 24? La parábola de los talentos. ¿A base de qué se evaluaron los que recibieron los talentos? Lo que hicieron con los talentos. El siervo que fue infiel, ¿a base de qué se evaluó su caso? A base de su fidelidad en sus acciones. En la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿qué es lo que se tomó en cuenta? En cuanto no lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños. Mis hermanos y hermanas, en el juicio se examinan nuestras obras, porque las obras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Las obras no salvan, pero demuestran si nosotros hemos sido salvos. También en la página 254 la sierva del Señor escribió: la justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Ahora, quiero tratar este punto muy importante. ¿Cuándo ocurre la boda? ¿Ocurrió cuando se dio el primer llamado? ¿Ocurrió cuando se dio el segundo llamado? ¿Ocurrió con la destrucción de Jerusalén? No, todavía no había pasado. ¿Ocurrió mientras se estaba predicando el evangelio a todo el mundo? No. Entonces, ¿cuándo es que ocurre la boda? Hermanos y hermanas, es muy sencillo esto. La boda ocurre en el cielo. Es el momento cuando el Señor Jesús termina de evaluar los casos de todos los que dijeron que son creyentes, y el reino de Cristo está completo porque ya ha demostrado quiénes son los suyos. En ese momento se cierra la puerta. Y luego, escuchen bien, luego Jesús regresará de la boda a reclamar a su pueblo. Es decir, nosotros no vamos a estar en persona en la boda. La boda es el juicio investigador, el cierre de la gracia cuando el reino de Cristo está completo. ¿Me están entendiendo? Y luego Jesús regresa de la boda. Y ustedes dicen, ¿dónde enseña la Biblia eso? Lucas 12, 35 al 37. Lucas 12, 35 al 37. Jesús está hablando aquí a sus discípulos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Y vuestras lámparas encendidas, y ahora escuchen, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué? Regrese de las bodas. Es decir, nosotros debemos ser como siervos que esperamos que Jesús, ¿qué? Regrese de la boda. Entonces, ¿a dónde se hace la boda? En el cielo. Sigue diciendo, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, escuchen esto, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que el examen de los mantos significa que se va a evaluar el caso de cada persona que profesó a Cristo Jesús, para ver si fue un creyente genuino
o solamente sirvió a Jesús de labios. Eso es representado por el hombre que entró para la boda sin el manto. Ahora, ¿cómo respondió este hombre cuando el rey le dijo: ¿cómo entraste tú aquí sin el manto de boda? ¿Cómo es que tú estás en el libro de la vida si lo que tú profesaste no es lo que practicaste en tu vida? Oh, vamos al versículo 12. Estamos todavía ahí en Mateo. Versículo 12. Y le dijo: canalla. No le dijo canalla. Amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo es que tú estás escrito en el libro de la vida? ¿Cómo es que tú me profesaste? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y el individuo dijo: bueno, el Señor, la carne es débil. El diablo es poderoso. El mundo es muy atractivo. ¿Cuántas excusas habrá cuando surja nuestro nombre en el juicio? Ninguna. Porque dice aquí: mas el que enmudeció. Porque la evidencia era absolutamente clara. Sus obras demostraban que en realidad no había recibido genuinamente a Jesús. En Romanos 3:19 el apóstol Pablo dijo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, páginas 256 y 257, la hermana White escribió: muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Escuchen esto: los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo, y esto lo está escribiendo en la época de ella. ¿Qué diría hoy? Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. Y en la página 257 ella escribió: los hombres pueden ahora ofrecer excusas por sus defectos de carácter, pero en aquel día no tendrán excusas que presentar. Así que nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra relación con Cristo es genuina, es verdadera, que nuestro arrepentimiento es genuino, que nuestra confesión sea de corazón, que nuestra fe sea una fe que produce un cambio en nuestra vida, porque una fe que no produce un cambio en realidad no es fe, es la falsificación de la fe. Triste la terminación de esta parábola. No solamente los que recibieron las primeras invitaciones y las rechazaron, sino todos los que aceptaron el mensaje del Evangelio a través de la historia de la iglesia cristiana. Dijo el Señor Jesucristo: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Una expresión fuerte. Ahora quiero terminar con una historia que relató Jesús. Es otra parábola de Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que una vez perdonado, siempre perdonado. Casi llegamos a creer que una vez salvo, siempre salvo. Que sencillamente porque tengo el nombre de cristiano, porque me bauticé, entonces ya estoy seguro, no tengo nada de qué preocuparme. Yo pregunto, ¿el perdón de una persona puede ser revocado? Yo pregunto, ¿a algunas personas cuando aparezca su nombre en el juicio, se le va a revocar el perdón que se le dio? Sí, Señor. Y usted dice, ¿dónde está la evidencia bíblica de eso? Última historia que vamos a estudiar. Mateo 18, 23 al 35. ¿Ustedes conocen esta historia? Es una de las mejores parábolas más conocidas de Jesús. Dice allí: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Este rey es Jesús en este caso, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese es el juicio, cuando aparecen los nombres de los que profesaron a Jesús. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una deuda que no se podía pagar. Enorme. No la habría podido pagar en muchas vidas. Y ahora dice en el versículo 25, y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Tenía derecho de reclamar que se le pagara la deuda el individuo a quien le debía, sí o no? Claro, lógico. Así que ahora este hombre está en una situación difícil. Así que ahora va a hacer algo. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba. Claro, uno se pregunta si eran lágrimas de cocodrilo o si eran lágrimas genuinas. Ya veremos qué clase de lágrimas eran. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor está pensando para sí: ¿qué me vas a estar pagando si tú no tienes donde caerte muerto? Ahora viene la buena nueva. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gratis. Gracia. Porque clamó, se le perdonó una deuda que él no podía pagar. Pero sus lágrimas eran de cocodrilo, porque él estaba triste por lo que le iba a pasar, no porque le debía a su Señor. Estaba triste de las consecuencias y no de su pecado. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? Porque sus obras lo demostraron. Note lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el equivalente de 100 días de trabajo, una deuda que se podía pagar aunque fuera en cuotas. Y haciendo de él le ahogaba, es decir, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Y ahora el consiervo va a hacer lo que hizo él. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, dicho sea paso, los consiervos aquí representan a los ángeles que registran nuestras acciones. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Te perdoné una deuda que nunca podías pagar porque rogaste a mí, tuve misericordia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo
como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué se evalúa? ¿Su profesión o sus acciones? Sus acciones. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, y todavía está ahí. Y también mi Padre, dice Jesús, celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que demuestra que apreciamos el gran pago que hizo Jesús por una deuda que nosotros no podemos pagar? Su grande misericordia. Pero si nosotros entendemos eso, nuestras acciones se van a manifestar en forma igual. En el juicio, en otras palabras, se evalúa no nuestra profesión, sino que se evalúa nuestras acciones, que son el fruto de nuestra relación con Cristo Jesús. Así que hemos estudiado esta parábola. Esta parábola cubre, hermanos y hermanas, desde los tiempos de Jesús hasta el final de la historia. Historicismo en una parábola de Jesús. Primer llamado, rechazado. Segundo llamado, después que Jesús muere, rechazado. La ciudad de Jerusalén es destruida. El mensaje va a todos los gentiles del mundo. Una vez que han sido reunidos todos los que aceptaron el mensaje, el juicio. Y luego finalmente el Señor Jesucristo vendrá para reclamar su reino, reclamar a los suyos que fueron creyentes genuinos y consecuentes. El verdadero arrepentimiento se manifiesta no en realidad por tener lágrimas por las consecuencias, sino por el pecado mismo. Yo recuerdo cuando yo era niño, a veces me portaba mal y mi papá sacaba la correa y me decía, te voy a dar fuerte. ¿Y sabe lo que yo le decía a mi papá? Ay no, papá, perdón. No estaba triste de haber cometido el pecado, sino de que me iban a dar fuerte. Estaba triste de las consecuencias y no el pecado. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos y hermanas, para ser creyentes genuinos, habiendo hecho una entrega plena, completa, sin reservas a nuestro querido Señor.